Lamentamos la muerte de la compañera fiscal Karen Gabriela Almendares. Nos preocupa porque el efecto es bastante significante a toda la comunidad fiscal, a toda la institución como Ministerio Público, por la labor ardua que desempeñamos. La labor fiscal, el temor que genera las muertes, que de por sí ya en los últimos años ya son 7 u 8 muertes de compañeros fiscales, pues eso acrecenta el riesgo, el temor que por sí ya por nuestra labor que desempeñamos es grande. ¿Es un riesgo ser fiscal? Por supuesto que sí, y eso lo hemos asumido, y de hecho está plasmado en nuestra ley de que nuestra gestión tiene un riesgo alto. El problema es que tanto los mecanismos como nuestras autoridades superiores no nos dan todas las medidas colectivas ni particulares para minimizar ese riesgo o para proteger ese riesgo que automáticamente ya existe y debido a eso hemos solicitado a nuestras autoridades superiores, y es un ambiente que hay identificado varios aspectos que son los que acrecentan, que yo les pudiese mencionar, por supuesto, en este espacio. La verdadera problemática que nosotros tenemos como fiscales es la falta de involucramiento y de interés al tema por parte de nuestras autoridades superiores. Si tuvieran ese interés, observarían que el traslado de los fiscales a los diferentes despachos judiciales se hace en situaciones y en condiciones de vehículos que no representan seguridad, son unos busitos en mal estado, sin seguridad particular o privada de la institución o de los entes policiales, tampoco tenemos esa seguridad. No tenemos espacios para dejar nuestros vehículos, por lo tanto somos expuestos tanto a la salida de las audiencias. Usted ve, los fiscales tomamos los busitos al frente cuando salimos en medio de familiares de personas detenidas o sometidas a procesos. Nosotros salimos en medio de ellos, visibilizándonos en todo momento. De igual manera, acá al tomar nuestros vehículos también somos de esa manera expuesta. También no tenemos preparación en cuanto a asignación de chalecos, asignación de armas o preparación en ese tema. También no tenemos una situación salarial, laboral, con la cual podamos poner en práctica algunas medidas de protección. Y de por sí caso, el mecanismo de protección de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia al interior de la institución no funciona. ¿Por qué? Porque le dan más énfasis en traslados cuando hay este tipo de alertas o señales de riesgo o de violencia sobre alguno de los compañeros fiscales. También hay circulares internas que no abonan a eso. Por ejemplo, de las últimas circulares es que los fiscales, sin tener toda esa preparación que ya le hacía referencia, tenemos que andar presentes en los allanamientos. Imagínense, si la policía tiene temor cuando está preparada y todo lo demás, imaginen un fiscal sin ninguna de esas situaciones que yo le mencionaba. También hay una situación, nuestra normativa interna merece ser revisada porque hay muchas cosas que dividen entre nuestras autoridades superiores y la columna vertebral que somos los fiscales. Es por eso que desde la forma de elegir nuestras máximas autoridades, desde ahí está, porque son de puertas cerradas y no permiten conocer o darle importancia a estos temas. Usted me está diciendo y me está contando todo lo que viven ustedes. Es por responsabilidad del fiscal general, en este caso Óscar Fernando Chinchilla, la vulnerabilidad con la que conviven ustedes. Por supuesto, si hay que mencionar, tendríamos que mencionar todas nuestras máximas autoridades porque todas deben de estar involucradas y darle la debida importancia al tema. Hay peticiones que se han hecho a dirección de Fiscalía, Fiscalía General, Fiscalía Adjunta, estos aspectos ya mencionados, entonces por ellos debieron de haber sido corregidos, sobre todo cuando en los últimos años que se acrecentan la violencia en la sociedad y ya sumamos varios fiscales que han sido lesionados en sus vidas y en sus familias. Si ustedes como fiscales se sienten vulnerables, ¿se pueden imaginar cómo está la sociedad hondureña, tomando en cuenta que ustedes son los encargados de la persecución penal? Correcto, es mucho más,
Por eso es que nuestra petición ante un hecho lamentable como la pérdida de la compañera Karen Gabriela es, por supuesto, el esclarecimiento de la verdad, al igual que lo hacemos, o es nuestro interés, en todas las vidas de nuestra sociedad hondureña cuando ha sido, particulares, militares o nosotros como fiscales. Sin embargo, ante su pregunta, por supuesto, es mucho más el temor, pero debo de hacerle este análisis, que dentro de la persecución penal que realizamos, que ya por sí ya tiene un riesgo, ¿verdad?, en nosotros es de mucho más efecto social, casualmente por lo mismo. Porque usted dice, si yo siendo que no estoy involucrado en toda esa temática de aplicación de justicia, entonces para mí es mucho más el temor que vivo. Casualmente el efecto de ver que aún siendo fiscal se ha lesionado, el efecto se produce en la sociedad. Por eso le decía de que nosotros es un tema de que nuestras autoridades deben de estar revisando y como lo debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo.